Bueno, parece que hay alguien que ya está haciendo una pregunta o no. Hay alguien que, claro, creyó que no la habíamos aceptado, pero ya está aceptada, así que se escuchó la última parte. ¿Quién era que estaba hablando? ¿Que pueda plantear alguna pregunta? Me parece que Luisina Colja. Luisina, no está. Allá está, Luisina. No, yo no hice ninguna pregunta. Yo Ni tengo una comentario. pregunta. Bueno, aproveche. Es de una compañera que no pudo entrar. Pregunta cuál es la diferencia del valor agregado y el producto. No, valor bruto y producto. Bueno, eso una preguntita, ya vamos enseguida específicamente a esto, ¿no? Pero tiene que ver. ¿Ustedes ven los videos que nosotros ponemos a disposición en el... Sí, yo sí. A mí me sirvieron un montón los videos. Porque muchas de las preguntas que ustedes nos hacen, precio corriente y valores constantes, producto bruto y valor bruto de la producción, han estado en los videos que nosotros hacemos, además de estar en la bibliografía. O sea, yo lo que les recomendaba siempre es que vean el video donde explicamos, lean la bibliografía y después recién vayan a las preguntas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del concepto, justamente el precio final de todos los bienes sería la suma de todos los bienes que se generan en un país. El precio final de todo, bienes intermedios y finales, se llama valor bruto de la producción. Pero nosotros justamente estamos hablando recién que si nosotros queremos saber la riqueza real generada y sumamos la totalidad de los bienes, el valor bruto de la producción no nos dice la riqueza, porque está sumando varias veces los insumos que van adentro. Entonces, tenemos que calcular el producto. ¿Y qué le restamos? Al valor bruto de la producción para llegar al producto. Los bienes intermedios. Los bienes intermedios. O sea, valor bruto de la producción menos bienes intermedios da producto o valor agregado, que es lo mismo, o ingreso, que es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando decíamos los métodos para calcular el producto? Como producto, ingreso y valor agregado son similares, entonces había 3 métodos para llegar a la misma cifra, al valor del producto. Calculamos cuánto es monetariamente el ingreso y se llama el producto, cuánto es el valor agregado. ¿Y cómo sabemos cuánto es el valor agregado? Y es el valor bruto de la producción menos los bienes intermedios. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra consulta o duda sobre Profe, yo tenía una pregunta, era en la pregunta, para que no me acuerdo cómo era que decía. ¿Qué factores pueden llegar a romper el equilibrio macroeconómico? Además del ahorro, ¿hay otro factor? En este esquema simplificado, por ahora, el ahorro básicamente sí. Pero se puede llegar a equilibrar, o sea, a volver al equilibrio, que si sucede qué cosa con la inversión. Que se invierte todo el ahorro. Exactamente, o sea que para que haya equilibrio macroeconómico en estas condiciones, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. A la inversión. Hasta ahora sí, después vamos a ver, esta semana ya estamos viendo el sector público y vamos a ver que otro elemento que puede incidir es cuando el Estado cobra impuestos. Entonces saca dinero de ese que se distribuye entre los perceptores, o sea, disminuye el ingreso. Y ahí va a haber un impacto también, que se va a achicar la demanda. Pero después van a ver ustedes que el Estado también gasta. Entonces cuando el Estado gasta, aumenta la demanda. Pero hasta en la unidad 3, hasta ahí, era nada más que el ahorro que se puede compensar o no con la inversión. Si no se compensa, va a haber un desequilibrio. ¿Puede haber un desequilibrio macroeconómico? O sea, que la oferta sea mayor que la demanda. Sí. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Si todo lo que Hay llega se produce un, ¿cómo se dice? Desequilibrio. Un desequilibrio porque hay como exceso de producción y que... Exacto, y entonces... Se lleva un proceso de recesión. Puede generar que si los empresarios van al mercado y no pueden vender todo, ¿qué harían? Producir menos. Van a producir menos.
y van a demandar menos bien inversión, y van a contratar menos personal, y van a despedir empleados, ¿y eso qué va a hacer? Que entren en un circuito vicioso. Nuevamente se achique más la demanda. Y se achica más la demanda, de nuevo entonces ahí entra exactamente lo que se llama un círculo vicioso recesivo, donde cada empresario responde bien, pero la suma de las respuestas buenas agravan la situación. Por eso nosotros cuando esta semana estamos viendo el sector público, vemos que el Estado puede intervenir para resolverlo desde fuera del mercado, o sea, una lógica que no es la del empresario, donde el Estado va a gastar más para que haya más consumo, más inversión y se salga de la recesión. Puede ser un ejemplo lo que pasó con el alcohol en gel, que cuando la demanda fue mayor se aumentó tanto el precio que el Estado tuvo que hacer que se regule cierto precio estándar para no aumentarlo, porque era excesivo el precio que estaban poniendo. ¿Podría ser? No, en ese caso el ejemplo es cuando el Estado interviene en los mercados así concentrados, poniendo precios de máximo a través de la regulación. Pero ahí no habría problemas de recesión. Recesión es como va a suceder ahora, como está empezando a suceder y cómo va a suceder en los próximos meses, porque va a caer mucho la demanda, porque hay gente que pierde laburo, porque hay empresas que despiden personal, porque bajan los sueldos, entonces va a haber mucho menos demanda. Entonces ahí el Estado va a intervenir seguramente con mayor gasto público, porque si no, va a ser una recesión que no se va a terminar nunca. Y esa plata, digamos, el gasto público, ¿dónde la sacaría el Estado? Si se produce menos. El Estado, digamos, es uno de los actores centrales en la generación del dinero, no es el único, pero el Estado, el Banco Central le presta al Tesoro Nacional, y con ese dinero que el Banco Central le presta al Tesoro, el Tesoro paga más salario o da más créditos a los pequeños empresarios, aumenta las jubilaciones. O sea, el Estado es que crea dinero, que la creación primaria de dinero, ya lo vamos a ver en esta misma unidad, pero más adelante, está en manos del Estado. El Estado que crea dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el Estado vuelca más dinero, va a haber más demanda, y al haber más demanda, ¿qué hacen las empresas? Van a vender más, van a contratar más personal, y van a pagar más impuestos. Va a haber más gente que consuma, y van a pagar más impuestos. Entonces, cuando va a pagar impuestos, el Estado va a recuperar parte de eso que volcó a través del dinero para reactivar la economía. ¿Sí? Disculpe. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Cuando dijo que el Estado es el que crea el dinero, ¿está hablando del argentino solamente o está hablando de todos los estados? Todos los estados. O sea, una de las propiedades, facultades o características que tiene cualquier estado en el mundo es la facultad que tiene de crear dinero. Pero no es el único. Además del Estado, los bancos privados también crean otra forma de dinero que ya la vamos a ver. Crean dinero de la nada. Claro, porque según tenía entendido, en Estados Unidos el Estado no se encarga de eso, sino que los bancos privados son los que se encargan de emitir dinero. No, en todos lados crea dinero el organismo del Estado que está facultado para eso, que es uno solo. En el caso de la Argentina, el único organismo que está habilitado para emitir el Banco Central. En Estados Unidos está habilitado lo que se llama la Reserva Federal, que es un organismo creado por el Estado, que es el único que puede emitir dólares. Y emite, bueno, como loco, no llena de dólares el mundo. Pero lo estamos apurando, de a poquito vamos a ir entrando en los otros temas, ¿no? Esta semana tenemos que ver sector público, la semana que viene sector externo y la otra sistema monetario. Así que ahí vamos a empezar a ver un poquito más integralmente los temas y los problemas actuales. Una duda que yo tenía es sobre el índice de felicidad, el índice de felicidad bruta. ¿Se refiere digamos, al bienestar de la persona, de cómo vive, al desarrollo del país? No sé si ustedes leyeron el artículo sobre que habla del reino de Bután. Sí. Ahí
ahí, bueno, y ahí les dice que ellos trabajan con ese índice de felicidad porque uno cuando trabaja con ciertos índices es para tomar medidas que lo hagan a subir. Entonces para ellos no les preocupa el PBI, que aumente el PBI, sino que aumente realmente la felicidad de la gente. Entonces, ¿cómo lo miden? A través de indicadores que tienen que ver más con otras cuestiones, con las cuestiones culturales, con las cuestiones de conservación del ambiente. Entonces se van a preocupar por eso. En cambio, en una economía típicamente capitalista, lo que importa es el crecimiento. No importa si la gente vive mejor, si destruye el ambiente, no importa el crecimiento. El crecimiento es que se produzca mayor cantidad de bienes y servicios, aunque no beneficia a todos y aunque se destruya. Pero, sí, dígame. ¿puede llegar a a la felicidad un país que no está bien económicamente? Pero económicamente depende para quién. Nosotros, si ustedes se acuerdan cuando definimos al principio qué era la economía, es la actividad que nosotros desarrollamos en una sociedad, ¿para qué? ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es la actividad económica? Para generar los bienes y servicios necesarios. Para satisfacer. Exactamente, para que la gente viva mejor, dignamente. Eso es nuestra concepción de economía. Para otros la economía es una cuestión más de ganar dinero y crecer. Entonces, cuando uno dice económicamente, en mi concepción de economía, la economía va a andar bien si mejora las condiciones de vida de la gente. Para otros eso no es preocupación. O sea, depende desde qué lado, porque no todos piensan de la misma manera, ¿no es cierto? Los llamados economistas convencionales, lo único que les preocupa de la economía es que se garantice que hay oportunidades de negocio rentable, porque lo que más importa es la ganancia, y si hay oportunidad de crecimiento. No importa cómo se crece, qué se destruye, ni quién gana, o cómo se distribuye. Entonces, a eso me refiero de que si la economía anda bien, ¿qué economía? Si anda bien la economía de las personas, anda bien la economía de las personas. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy interiorizado el discurso y el relato de los grandes medios, que para ellos, y de los economistas serios, yo le digo serio, ¿no es cierto?, me hacen reír, pero es serio por los desastres que generan, los economistas serios del establishment, que para ellos las variables que interesan es ganancia, rentabilidad y crecimiento. Entonces, para ellos la economía es eso, para nosotros la economía no es eso. Y tiene un poco que ver con esta pregunta que implícitamente, ¿viste? Diciendo, bueno, pero si la economía no anda bien, la gente no... No, para que la economía... Este es el criterio que nosotros tomamos. Una economía, ¿cuándo anda bien? Si la gente está mal, ¿anda bien la economía? O sea, puede aumenta el producto, puede aumentar muchísimo el producto. Pero si eso no mejora las condiciones de vida de la gente, esa economía no anda bien en mi concepción. ¿Sí? Sí. O confundo más o menos. Te pregunto, con Sí. esto de la felicidad bruta, Ajá. ¿tiene que ver con el estado de bienestar eso o estoy mezclando conceptos? Mira, no es que vos mezcles, está todo vinculado, pero una cosa es que haya políticas y haya concepciones de la economía que apunten a que la gente viva mejor, inclusive más. Hay desde hace mucho tiempo, décadas, la felicidad de la gente. Así como hay organizaciones que miden el Producto Bruto. Entonces, por ejemplo, en las cifras del Banco Mundial o de la ONU, cuando se ordenan los países por su riqueza, supongamos, se ponen en función de cuál es el país que genera más Producto Bruto Interno. Que durante muchas décadas estuvo Estados Unidos a la cabeza y ahora está cerca China, ¿no es cierto? Son los países que tienen mayor PBI, ¿sí? Ahora, si uno ve las estadísticas de la felicidad, va a ver que no es lo mismo, porque hay países que tienen un nivel de consumo y de renta que es muy inferior a Estados Unidos y la gente es mucho más feliz. Sí. Entonces, que eso ya es una cuestión de que cada uno, ¿no es cierto?, cómo lo interpreta. Sino, para algunos no le importa la felicidad de la gente. Yo soy empresario, hago negocios, yo soy banquero. La última variable que voy a pensar es si la gente es feliz o no. Al contrario, si yo soy exitoso, porque seguro que hay muchos que son infelices, ¿no? Pero
Es una cuestión más bien de pensar y de reflexionar hasta dónde los indicadores de la economía convencional sirven para mostrarnos la realidad y para tomar decisiones. Sí. O sea que podríamos decir que para que haya un índice de felicidad alto no tendrá que existir el capitalismo. En mi opinión personal, digamos, la dinámica de la economía capitalista se basa en dos cuestiones que son centrales. Cualquiera que interviene en la actividad económica busca la máxima ganancia como prioridad. Eso ya lo hemos naturalizado. Entonces no le importa nada más, ¿sí? Y las políticas buscan el máximo crecimiento, no importa cómo sea, ¿sí? Para qué se tengo que destruir. Entonces eso va generando una sociedad que tiene, por un lado, desigualdades crecientes, porque los exitosos y los que más ganan cada vez ganan más y cada vez tienen más poder, y condicionan las políticas para que los beneficien, y se va destruyendo la base material que nos permite a nosotros vivir, a nosotros y a muchas otras especies. Entonces, esto ya ha llegado a un punto tal de que hoy estamos viviendo lo que se llama una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque superamos la capacidad que tiene el planeta de soportar este ritmo desenfrenado, de sacar. Porque ¿qué es el crecimiento? O sea, el aumento del PBI año a año. ¿Qué significa en términos materiales? Que cada vez sacamos más recursos de la naturaleza, cada vez usamos más energía, quemamos, gastamos más energía y arrojamos más desechos. Y hemos llegado a un punto donde los recursos empiezan a ser escasos, recursos que son indispensables para la vida, la energía empieza a ser cada vez más difícil de conseguir y los desechos que tiramos no son procesados por el ambiente. Entonces empiezan a alterar las condiciones que nos permitieron la vida durante miles de años. Uno de los ejemplos típicos, ¿no es cierto?, cómo cambiamos el ambiente, que ustedes habrán seguramente leído, escuchado, el calentamiento global. Si continúa ese nivel de emisión de gases de efecto invernadero, como ya está emitido y eso van a mantenerse durante cientos de años en la atmósfera, va a aumentar la temperatura y va a ser imposible que sigamos viviendo. Entonces todo eso hace que, bueno, haya un sector muy grande de la población mundial y en casi todos los países, en el caso de la Argentina, más del 40% de la población está viviendo en situación de pobreza estructural, ¿no es cierto? En el mundo más de la mitad. Entonces, obviamente que eso no creo que sean muy felices, ¿no? El mismo Estados Unidos, que es el país más poderoso y mayor nivel de renta por habitante, tiene casi 50 millones de personas que viven en la pobreza. La pobreza, que reciben cuando pueden ayuda alimenticia, no tienen ni siquiera un buen sistema sanitario para atenderse, o sea que se mueren o no se mueren. Así que bueno, pero son las reglas del sistema. Entonces el sistema no tiene prioridades, y las prioridades no pasan por la gente. Esa es la cuestión. ¿Otras dudas, preguntas, comentarios sobre la unidad 3? Profe, disculpe. Sí, yo quería preguntarle sobre la pregunta 1.5. Yo me acabo de unir hace un rato a la clase porque estuve en otra clase que se me superponían los horarios. Ajá, se trata de qué pasa con la inversión, ¿por qué motivo deberían igualarse en el mercado la oferta global con la demanda global? No me quedó muy claro eso. No lo tenemos a... ¿Quién era que me preguntó eso? ¿No está por ahí? No. Emiliano. Emiliano no está. Se fue. Ah, sí, Emiliano fue. Sí, yo pregunté eso. ¿Qué pasa ahí? A ver si se entendió, ¿no? ¿Te animás a responder o no? Sí, bueno, igual hice una anotación media marginal porque lo tengo que reformular, pero... sí, pará. Me dijiste que si el punto de partida de la oferta global, o sea, es el flujo real, o sea, el producto, claro, se supone que debería, digamos, equilibrarse con la demanda global, que eso viene de la remuneración de lo que se percibe, para que lleguen a ser equivalentes, y, o sea, la oferta y la demanda deberían igualarse. Eso es más o menos lo que yo rescaté, lo que me dijiste. Me falta igual redactarlo, pero era más o menos eso, digamos. Para ahí pegaste un salto te faltó un eslabón, venía bien la
una explicación, pero en el abón de la cadena, que es que el producto, la oferta global, el origen es el producto, ¿sí? El producto que es lo que sale del bienes y servicios finales. Y la demanda global, su origen inicial es el ingreso, que es lo que reciben en moneda los que participaron en la creación del producto. Entonces, producto e ingreso, ¿cómo son? Son equivalentes en términos monetarios. Entonces, si ambos se vuelcan al mercado, también deberían dar un equilibrio entre oferta y demanda global. Deberían, si la totalidad de productos se vende y la totalidad de ingresos se gasta, deberían ser iguales. Deberían, en principio. Pero no necesariamente son, porque el ingreso puede sufrir pérdidas o fugas, como se llama. ¿Está por ahí más o menos el tema entendido? Sí, muchísimas gracias. Algo más, de paso lo hicimos repasar a Emiliano. Estamos gastando un poco de la neurona, pero no se gastan las neuronas, al contrario, se fortalecen si la usas. ¿Qué más? Agustina, ¿qué tiene? La bandera el pañuelo verde, mirá vos, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. No es una duda, pero como que me generó mucha duda cuando lo respondí. La pregunta 2.1 que dice, el PBI da cuenta de todas las actividades económicas de un país. Explica y menciona ejemplos propios. Yo al principio de todo el artículo que hablaba del PBI, de todas las dificultades que tiene, yo puse que no, pero no estoy seguro si es que no, porque en realidad la función del PBI es dar cuenta de todas esas actividades. Se supone que el PBI tiene que dar cuenta de todo eso, pero en teoría después con las limitaciones que tiene, hay factores como que no los toma en cuenta, que para mí sí tendría que tomar en cuenta a la hora de ser el que registra las actividades. Por eso en uno de los artículos dice que debería haber otra forma de registrar las actividades que no sea el PBI, o una forma mejor. O sea, la respuesta sería que no, digamos, porque tendría que cambiar tal y tal cosa. O sea, ¿estaría bien eso? Está bueno, ¿eh? Está bueno, sí, exactamente. Tengo otra duda. Hay un montón de déficit que nosotros vimos del PBI. Hay un montón de limitaciones que hacen de que si nosotros nos ponemos para mirar la realidad, los anteojos de los economistas convencionales, y dicen, bueno, a ver cómo anda la realidad. Y bueno, miremos el PBI. El PBI crece, bárbaro, estamos bien. Bueno, lo que queremos decir es, no, ojo, esos anteojos no sirven para mirar la realidad porque tienen muchos déficits. Y lo peor de todo es que nosotros señalamos que el PBI, si año a año aumenta, quiere decir que hay crecimiento. Y nosotros decimos que el crecimiento ya es insostenible en el planeta. Sí. Entonces, el PBI, yo no digo no sirve para nada, pero es más lo que oculta y lo que deforma que lo que muestra y lo que nos enseña. Y hay otros indicadores. En una parte dice que no toma en cuenta la distribución de las ganancias solo porque la capacidad sea cada vez mayor, no significa que la vida de cada persona sea mejor, o sea. Y en una parte también habla que el PBI no toma en cuenta el agotamiento de los recursos naturales, no toma en cuenta los costos económicos del medio ambiente y los sociales, que están involucrados en la pérdida de los bosques, o sea. Eso no lo toma en cuenta como una pérdida, y para mí sí es una pérdida. Por ejemplo, bueno, para las economías convencionales, estos son daños colaterales que no interesan, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene que ver con el funcionamiento de este sistema. Este sistema lo que obliga a cada persona, a cada empresario, es que tiene que ser competitivo. Y para ser competitivo no importa más que ganar, invertir y volver a ganar para invertir más. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, cuando la actividad económica anda bien, puede ser que ande bien porque, por ejemplo, para hacer eso, tuvo que contaminar el ambiente y arrojar algo a un río, por ejemplo, y envenenarlo. Y no importa, si con eso gana. Por ejemplo, si un empresario, para ser más competitivo que otro, incorpora una tecnología, supongamos, ¿sí? Entonces, dice, bueno, me están por desplazar del mercado, voy a poner una tecnología, yo tengo, supongamos, 50 trabajadores con esta tecnología, hecho 45, y con 5 que me quede la máquina voy a ser mucho más eficiente. ¿Qué va a hacer, empresario? Echarlo. Ajá, mira, acá tenemos una empresaria, ¿eh? Lo echó a los 45
Y está, obvio, así funciona la economía. ¿Y qué pasa? Y son 45 familias que se van a quedar sin ingreso y que se les acabó la vida, porque el que no tiene ingreso en esta sociedad no puede satisfacer sus bienes y tiene que vivir en todo caso de la limosna, de la dádiva o de cualquier otro mecanismo que le permita sobrevivir. Entonces fíjense cómo este orden social, que esta es la dinámica global del capitalismo, genera esto. Y esto que va a mostrar que si es más eficaz ese empresario y genera mayor valor agregado, eso fortalece el sistema. Ahora, ¿es una buena medida? ¿Estaba diciendo bien? Y destruimos sociedad, destruimos ambiente, destruimos vida. Para algunos, digamos, que le va bien, eso no sería problema. Pero ¿y si el PBI no fuera la forma de medida, cuál podría ser otra forma de medida? ¿Existe alguna otra? Hay muchas otras formas. ¿Cómo cuál? Digamos, lo que hay es, yo le he pasado algún material de lectura, ese que habla, por ejemplo, de un cáncer que está destruyendo la humanidad, donde señalo que este orden social se impuesta a nivel mundial, pero que hay acciones, actividades, iniciativas que tratan de ir construyendo otra forma de convivencia, de producción y distribución, que todavía, por supuesto, son incipientes y les falta crecer, pero digamos, se basan en otros criterios, que no es la competencia, la máxima ganancia, el máximo crecimiento, sino en la solidaridad, la cooperación, la satisfacción de necesidades, la reproducción de la vida. Entonces empiezan a operar y a trabajar con otra mirada, ¿no es cierto? El mismo hecho de que el reino de Bután tiene el índice de felicidad brutal, significa que prioriza otra cosa, ¿no es cierto? Pero está todo o sea que los países que tienen, o sea que los países que tienen un índice alto de felicidad quiere decir que usan otro tipo de sistema para medir, entonces. No, yo lo que les dije, de que yo conozco solamente Bután, pero que hay organizaciones que miden aún en los países capitalistas y que quedan ordenados de otra manera los países cuando le preguntan a la gente si están bien, porque no quiere decir que estén del todo bien, sino que por lo menos que hay países que tienen menos nivel de ingresos, pero que no están viviendo tan mal, porque no hay tampoco tantos desequilibrios y desigualdades. En Estados Unidos, por ejemplo, un país tan poderoso, yo les decía, hay 50 millones de pobres, pero hay el 1% es uno de los población países con más, sí, es uno de los países con el índice de pobreza más alto, incluso de contaminación. Y en cambio, creo que el país con el índice más alto de felicidad tendría que volver a revisar, pero es Dinamarca, por ejemplo. Y creo que los ingresos de Dinamarca son mucho menores que los de Estados Unidos, creo, o Nueva Zelanda. Los países nórdicos tienen niveles más elevados porque hay otros criterios en las políticas, siendo capitalistas, ¿no es cierto? Pero tampoco son lo ideal, porque además hay otra cosa, hay países en la división internacional del trabajo hay países que viven a costa del saqueo de otros, mismo Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno puede lograr mejores niveles de ingreso, pero a costa de sacarle a otro. Esa no es la cuestión. Porque si así hicieran todos los países, ¿cómo? Los países europeos. Sí, los países europeos, Estados Unidos. Estados Unidos es el principal. Estados Unidos lo que hace es poner empresas multinacionales en países pobres, explotando los recursos al máximo sin importar la población y que el recurso no se puede volver a reutilizar, digamos. Y ahí estás arruinando el ingreso o el futuro ingreso que podría tener un terreno como lo es África, por ejemplo. Claro, por eso el tema cuando hablan de desarrollo y de ese país desarrollado, hay que ver cómo se desarrollaron. Porque dicen, bueno, para que ser desarrollado como ellos hay que hacer lo que no dicen ellos. No, ellos no nos dicen lo que ellos son desarrollados porque saquearon y explotaron históricamente a otros países y siguen saqueando. Si todos los países quisieran hacer lo mismo, ¿a quién iba a saquear? Es imposible material y históricamente, porque ya no hay, y además ya el planeta no da, ni con lo que tenemos. Lo que hay que cambiar es el estilo de producción, de consumo y de vida que llevamos, porque si no ya no tenemos demasiado futuro en este planeta. Y un poco a lo que apunta las reflexiones del segundo punto de la unidad 3, ¿no es cierto?
¿Algún otro comentario? No, yo les quería agradecer por los videos en YouTube porque sirven un montón, yo entendí un montón y nada, que se tomen el tiempo de subirlos y de hacerlos, para nosotros es re importante y eso, que gracias por tomarse el tiempo, porque no todos los profesores están haciendo eso por nosotros, digamos. Bueno, la verdad que agradecido por el reconocimiento, para nosotros importante, por eso, porque va más allá de que ustedes aprenden una materia, sino que lo importante es que ustedes tomen conciencia, porque son parte de un mundo que tenemos que cambiar entre todos. Pero además, esto lo podemos hacer porque tenemos colaboradores, que me ayuda en esto, yo no entiendo nada de todo el tema tecnológico, es nuestro productor ejecutivo, el Octavio, después tenemos a todos los colaboradores voluntarios que nos ayudan en la devolución de los prácticos, que también es una forma de ir aprendiendo, que son también estudiantes como ustedes, que aprobaron la materia y que vienen colaborando voluntariamente ad honorem, ¿no es cierto? Entre todos hacemos el esfuerzo para que la materia de economía, ya que tienen que estudiarla y aprobarla porque es parte de la carrera, y bueno, de paso, te sirve para aprender mejor, ¿no es cierto? Parece que ya está más o menos saldado por ahora. Yo les reitero que cualquier cosa, ustedes tienen la vía del correo electrónico, que varios me han hecho preguntas por el correo electrónico, la vía del Facebook, que también la respondemos ahí casi a la brevedad, y las instancias que vamos a tener en la vinculación directa, además de los videos que le vamos mandando y la información y de la bibliografía. Nosotros en principio tendríamos, si nos nos confirma el productor ejecutivo, otro encuentro para los temas del nuevo punto, el 4.1, el sector público, el sábado próximo, Octavio. Así es, el sábado. Sí, estaba en eso, así que ya cortamos la reunión. No, mentira. El sábado 10:30, ¿dijimos? ¿10:30? ¿Sí? No sé si están los que están acá. ¿Le parece bien? Sí, era 10:30. Bueno, entonces si le parece, cualquier duda, sí, habíamos dicho tenemos la otra vía y para consulta sobre el punto 4.1 el próximo sábado a las 10:30. Para cerrar por ahí la cuestión de los videos, por supuesto agradecido por las palabras de la compañera, y que por ahí está bueno que todos sepan que ha costado muchísimo, bastante. Luis, de cero, ¿no es cierto, Luis? De 0 a 100, hace un esfuerzo muy grande y siempre está preocupado como para que ustedes traten de comprender la materia. Haciendo esa salvedad, simplemente decirles que voy a estar subiendo este video seguramente mañana. Hicimos el primero y el segundo, ¿sí? Los de la clase. Así que nada más que eso, que tengan una buena semana. Yo me despido, así que no sé si... Bueno, niñas y niños, nos volvemos a ver si pueden el sábado próximo y quedamos a disposición. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias.